Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a esta nueva cápsula de vivencias que hacemos Homosensual y Vive Libre en conjunto. Mi nombre es Alain Pinzón, soy activista, internacionalista y director y fundador de Vive Libre. El día de hoy tenemos un programón, acompáñenos. Y el día de hoy, como les decía, invitadazo. Alfredo Olea, mayormente conocido en el bajo mundo del activismo como Fred Olea, es trabajador sexual desde hace 5 años aproximadamente. Tiene estudios en psicología por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ha tomado cursos sobre derechos humanos, diversidad sexual y salud mental en COPRED, CONAPRED, APG, FEPAL, entre muchos otros. Ha impartido clases en universidades como la UVM, Universidad Hartman y la UNAM, así como la Federación Mexicana de Psicología, en donde también ha sido coordinador de la sede CDMX. Actualmente es coordinador del programa de salud mental en Inspira AC, en donde también es terapeuta. Está al frente del área de apoyo comunitario de la Clínica Especializada Condesa. Es asesor de casos y terapeuta desde hace 10 años. ¡Wow! Bienvenido, querido Fred. Muchísimas gracias por acompañarnos, amigo. No, muchas gracias. Estoy muy contento de que me hayas invitado. Mira, yo digo que este es mi año porque me andan invitando de aquí para allá y de aquí para allá. Lo bueno es que no me traen de la greña, no me jalan de aquí para allá, o sea, en buen plan. Y estoy súper contento de que me invitaras. Mucho amor a todos los que nos están viendo. Estoy muy contento. ¿Cómo estás tú, Alan? Muy bien, muchísimas gracias, querido Fred. Honradísimo de que nos acompañes. Yo tengo mucho respeto por el trabajo comunitario que haces en la Clínica Especializada Condesa y la verdad es que para mí es muy importante que estuvieras el día de hoy, sobre todo con este tema, que es un tema que se invisibiliza todos los días, sobre todo dentro de la comunidad de hombres homosexuales o de hombres que tienen sexo con otros hombres. Querido Fred, para iniciar esta conversación me gustaría preguntarte algo bien básico. ¿Cómo es que tú inicias o cómo decides iniciar en el trabajo sexual? Sí, mira, mi historia ha sido un poco peculiar, tal vez, que después, bueno, me di cuenta de que no era tan peculiar. Eh, yo estudié psicología, como bien lo mencionaste, y egresé hace ya bastantito tiempo. Y entonces, en este tratar de descubrir lo que yo era y descubrir mi sexualidad, mi identidad, mi orientación, que ha sido pues a lo largo de toda mi vida, eh, tuve que mudarme hacia otra ciudad, que fue Guadalajara. Entonces, cuando me voy a Guadalajara, empiezo, yo me voy a estudiar a la APG justamente, que es la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, esperando poder entrar a la maestría. Estaba haciendo como un pregrado, por así decirlo, como un inductivo hacia la maestría, y entonces empiezo a tener muchas dificultades a la hora de encontrar trabajo, a la hora de pagar la renta, a la hora de pagar como los servicios, la comida, todo esto. Y entonces mis padres me empiezan a apoyar económicamente, pero esta dificultad hace que no pueda yo tener otra opción, digamos. Tenía un amigo que había comenzado a dedicar a todo esto, y entonces siempre me estaba diciendo que si yo quería y que si yo lo debería de hacer y que si ya había gente que me lo había propuesto antes, que por qué no lo hacía. Yo la verdad tenía mucho miedo, pero al tener esta situación de no, o lo haces o te quedas en la calle o no tienes para comer o no tienes para pagar la escuela, porque a veces era también eso, dije, pues ya me aviento, ¿no? Y entonces mi amigo me ayuda a subir un anuncio en internet, porque lo que yo hago, tenemos que aclararlo, que yo lo hago a través de internet, es un privilegio que puedo decir que tengo, y entonces es cuando empiezo a ejercer, ¿no? Entonces a través de eso es cuando me inicio y me di cuenta de que era una realidad que es muy estigmatizada y que te dicen, ay, te lo haces y te quieres bañar y te sientes culpable, y no es cierto. La verdad es que no te sientes así, al menos desde este privilegio que tú decides ejercerlo, no es cierto. Y posteriormente me voy dando cuenta de que gente con la que yo había salido, gente con la que yo salía, chicos, también estaban ejerciéndolo, pero todo estaba como
por debajo del agua, ¿no? Entonces, eso sería en resumen lo que te podría decir de mi primera experiencia y mi acercamiento, ¿no? Es algo de lo que nunca se habla, ¿no? Y como bien dices, es algo súper velado, totalmente. O sea, aunque hay varias personas que incluso pueden ser cercanas a nosotros, pues ni siquiera lo hablan, ¿no? Porque hay como en medio una desinformación y un estigma, ¿no? Y un prejuicio. Y creo que eso nos debe de preocupar muchísimo. ¿Cómo has vivido el estigma de ejercer el trabajo sexual y de alguna manera tener que en ocasiones aguantar y tolerar pues todos estos discursos que nos privan de la libertad de ejercer el trabajo sexual, ¿no? O sea, estos discursos que nos hablan de la abolición del trabajo sexual o de que nos dicen que no es un trabajo o de que nos dicen que es indigno, ¿no? Y que te denigra. ¿Qué, qué, qué, qué postura tienes al respecto? Pero sobre todo, ¿cómo lo has vivido? Pero también me gustaría que nos dijeras cómo lo respondes desde la experiencia propia. Ahí te va otra anécdota, ¿no? Como bien lo mencionas, hace aproximadamente 5 o 6 años que comencé en el trabajo sexual. Esto, de hecho, bueno, ya va a ser como 6 años, porque fue en 2015, que fue cuando me fui a Guadalajara. Y al principio es con mucha pena, ¿no? De ejercerlo, porque pena en el hecho en el que te vaya a descubrir, porque algo que ha sucedido y que quiero mencionar ahora mismo es que la población LGBT, hay ciertos círculos en esa población, por eso hago referencia a esa palabra y no a la comunidad. Ciertos círculos de la población LGBT es como de quién es la más perrita, ¿no? Y entonces dentro de esto es como buscar qué es lo que hace mal, entre comillas, pues una persona y atacar a través de esta situación, ¿no? Que muchas veces es una vulnerabilidad, es una intersección a lo mejor que tiene esta persona y entonces lo atacan a través o la atacan a través de esa situación. Entonces, la primera vivencia es como de mucha vergüenza y sí tratas de esconderlo, ¿no? Sin embargo, en mi caso, como lo hago a través de internet, y ahora yo lo he estado hablando muchísimo más, es ser vulnerable, porque una vez que entras en internet y una vez que sales de internet, no sales de ahí, ¿no? No desapareces, es algo que sabemos. Entonces, esa fue la misma forma en la cual yo me fui percatando de que había otras personas que yo conocía, con las que yo había salido o con las que yo salía, que lo ejercían, pero no lo platicábamos. Posteriormente empezaron a pasar los años, me empezó a quitar como a mí el estigma de cierta manera, o sea, de que me fueran a cachar o algo así. Y el año pasado, justamente 2020, bueno, en finales de 2019 conozco a un amigo que quiero mucho. Él es un holandés que estuvo de intercambio aquí en la Ciudad de México, porque estaba estudiando en la universidad, y él es activista de VIH, él es trabajador sexual allá en Holanda y entonces, bueno, en Países Bajos. Y entonces empezamos a platicar un poquito más de esto, ¿no? Fue como abrir el diálogo entre él y yo. De hecho, como que salimos durante los meses que estuvo aquí y posteriormente en enero del año pasado, yo tengo la oportunidad de viajar fuera de México. Y entonces, primero llegó a Islandia y por situaciones en Islandia ya no pude estudiar lo que iba a estudiar, ya no pude hacer lo que yo iba a hacer para allá y me tenía que regresar antes. Sin embargo, pues yo dije, no tengo otra oportunidad a lo mejor de conocer otros países y Lyle, que es mi amigo, un activista muy conocido y muy respetable de los Países Bajos, me había dicho que fuera, ¿no? Con él cuando pudiera visitarlo. Y entonces yo dije, ay, pues igual y puedo visitarlo. Pedí dinero prestado a mi mejor amigo, me presta dinero y viajo yo a Ámsterdam. Entonces cuando voy a Ámsterdam me encuentro sí una realidad de activismo blanco, de activismo privilegiado, pero al mismo tiempo conozco un activismo de realidad, de no tener vergüenza. ¿A qué me refiero con esto? Que a lo mejor en Amsterdam, que es la ciudad donde yo estaba, se ha avanzado tanto en el activismo que la misma sociedad lo ha interiorizado, lo ha introyectado
y entonces yo me veo con la libertad de poderlo hablar, ¿no? Entonces eso es a lo que voy con poderlo hacer público. Y lo comencé a hacer público en mis redes sociales mientras yo estaba allá. De hecho, hice públicas muchas situaciones personales, como de agresión sexual, que también ya he estado hablando de ese tema, de salud mental y del trabajo sexual en específico. Entonces, ¿qué es lo que me topo primero cuando empiezo a hacerlo público? Que gente se vuelve muy curiosa y me empieza a mandar mensajes, ¿no? Por redes sociales, porque lo hice público en Twitter, y entonces me empiezan a buscar, me empiezan a preguntar, inclusive hay gente que me empieza a preguntar cómo es que yo ingresé al trabajo sexual, qué ellos lo quieren hacer, cuáles son las medidas de seguridad que tienen que tener, pero también hay una respuesta en la cual hay gente que me empieza a atacar. Entonces, con esos ataques de, ay, estás tú promoviendo la prostitución y la explotación. Y entonces ahí mismo es cuando yo comienzo a leer un poco más y generar armas para decir, no, esto ya es alguna decisión, es un trabajo autónomo y no es trata de personas, ¿sabes? Y entonces ahí empiezo a tomar esta información y a decir, no, el trabajo sexual es trabajo, es una realidad, es algo que ha pasado y que va a continuar pasando, y entonces que como cualquier otro trabajador, otra trabajadora, se merece el respeto de los derechos humanos que todos tenemos, ¿no? Por eso son derechos humanos. Todos tenemos que tener esta posibilidad para acceder a ellos. Entonces yo, la verdad, estoy muy en contra del abolicionismo. Yo creo que se debe de regularizar, yo creo que el acceso debe de ser íntegro para todas las personas, porque al lograr regularizar, al lograr reconocer los derechos, por un lado es no dejar a las poblaciones de trabajo sexual más vulnerables de lo que de por sí son, ¿no? Yo hace rato decía que yo tengo esta situación en donde tengo un privilegio, donde rento una habitación nada más, pero tengo donde dormir. Y he podido buscar por mi formación también, por un lado, lugares de trabajo y espacios de trabajo que sean amigables a lo que yo soy, a lo que me dedico. Y entonces yo me doy cuenta de que al hablarlo es necesario, porque si lo empezamos a hablar y se empieza a reconocer, aunque molestemos a las personas, se va a poder reconocer los derechos de esas personas que no están teniendo este foco, por ejemplo, que es este espacio en donde ustedes me invitaron y que estoy muy agradecido, y que el reconocimiento no solamente es de reconocerlo y ya, sino el reconocimiento va más allá de espacios de salud que van a ser dignos, de tratos que van a ser también igualitarios hacia todas las personas. Entonces creo que eso es lo esencial, ¿no? Yo podría decir que dentro de este privilegio de ser hombre, o bueno, de que físicamente se me ha asignado hombre al nacer, y que yo también me identifico de cierta parte con esta identidad y con mi género que se asignó, de también tener esta formación, tengo ese deber, ¿no? Y es por eso que lo he hecho público. Es súper escucharlo de primera mano, ¿no? O sea, con tu experiencia personal y cómo ha ido, pues de alguna manera, abriendo brecha el tema, gracias por supuesto a tu participación, ¿no? A que lo hagas público, a que lo hables sin prejuicios, sin estigmas. Y la verdad sí me acuerdo cuando andabas por allá y de repente pues yo no sabía. Y hasta que te leí y de verdad que sí me impactó la forma en la que mucha gente te empezó a atacar y me preocupa muchísimo también, me preocupó bastante eso. Me parece también súper importante en ese sentido de hablar sin tapujos y hablar como siempre con pues las realidades que estamos viviendo las personas con VIH, que pues también hay personas que vivimos con VIH y que se dedican al trabajo sexual, ¿no? Y entonces ahí viene otro estigma y otro prejuicio y otro problema por el cual, o otro problema social, que es considerado problema social, porque en realidad no es un problema, otra circunstancia y otra característica por la cual eres blanco de la discriminación, de las burlas, del bullying, de que ya te están escribiendo un montón de chingaderas en el Twitter,
y de que te mandan mensajes horribles. La verdad es que sí me acuerdo leer algunos de esos mensajes que luego te mandan, Fred, y la verdad es que me da mucho coraje. Pero en medio de la pandemia, Fred, creo que las personas que más se invisibilizan son dos poblaciones. Las poblaciones que viven en la calle, ¿no? O sea, que literal viven en la calle, que no tienen un lugar en donde dormir, comer, bañarse, no tienen casa. Y la otra es todas las trabajadoras y los trabajadores sexuales, ¿no? O sea, las personas que ejercen el trabajo sexual. Están súper invisibilizadas porque no tienen ni siquiera, no, el gobierno de la Ciudad de México, hablando específicamente del gobierno de la Ciudad de México, que es donde vivimos, ni siquiera sacó un programa emergente, sacó por ahí unas tarjetas que Brigada Callejera peleó muchísimo y que han tenido una bola de broncas esas tarjetas. Y que no han sido para todas ni todos los trabajadores sexuales, no todos los que ejercen trabajo sexual tienen acceso a esas tarjetas, pero me preocupa mucho la falta de, ¿no? de acciones, y lo cual me preocupa también la falta de información clara y específica y que venga acompañada de, pues, cubrir estas necesidades que tienen ustedes, ¿no? Me parece importantísimo aclarar que en medio de la pandemia se sigue trabajando, ¿no? O sea, las personas que ejercen trabajo sexual también necesitan seguir trabajando, ¿no? Y me parece que las personas que ejercen el trabajo sexual y que viven con VIH también han estado pasando por estas deficiencias de los servicios de salud. ¿Qué pasa, por ejemplo, qué consecuencias trae para una persona que ejerce el trabajo sexual, en específico un hombre que ejerce el trabajo sexual, que vive con VIH y que no tiene acceso a sus citas, a sus laboratorios, a su medicamento, a su unidad de salud? ¿Qué consecuencias trae con ello el no poder acceder a sus servicios, Fred? ¿Qué puede pasar? ¿Cuál es el peor escenario? Sí, mira, te voy a contar esta experiencia que te digo, tuve quizá el privilegio, la fortuna de experimentar la pandemia, el inicio de la pandemia en este privilegio blanco y me refiero a privilegio blanco de Estado, que es lo que son los Países Bajos, en donde cuando yo llego a los Países Bajos, justamente un día como hoy, fue en febrero, a principios de febrero, y la situación es que llego y todos empezamos a encerrarnos conforme fue avanzando la pandemia y tú no te dabas cuenta de que había poblaciones en situación de calle. Justo ya en marzo, en abril, es cuando yo regreso, cuando caminas en la calle te das cuenta de que hay muchísimas personas en situación de calle. Ves a muchísimas personas que están durmiendo en la calle cuando no lo habías notado y no era aparente esta problemática en este país de primer mundo, ¿no? Que conocemos como primer mundo. Eso me impactó muchísimo y inmediatamente yo hacía la reflexión de cómo estará pasando o qué es lo que va a pasar en los países de Latinoamérica, en México, qué va a pasar si esto está pasando en este país, que es un alto privilegio de activismo, de alto privilegio de derechos, alto privilegio de muchas cosas, ¿no? Es por eso que yo también decidí hablar del tema. Ahora bien, cuando regreso a México, algo que me doy cuenta es esta problemática en la que muchas trabajadoras sexuales, muchos trabajadores sexuales vivían o viven en hoteles y entonces los hoteles cierran y son aventados a la calle, literalmente. Entonces, lo que sucede es que estas poblaciones, que si bien no podemos llamarlas que vivían literalmente en la calle, ya lo están. Y evidentemente el trabajo sexual empieza a disminuir porque necesitamos tener sana distancia, porque tenemos que pasar esto y esto y esto, porque no te puedes cambiar la ropa si estás viviendo en la calle, porque, o sea, hay muchas situaciones que dificultan el poder ejercer, ¿no? En ese tiempo yo tomo como un stop y entonces no estoy ejerciéndolo, pero me estoy dando cuenta de todas estas realidades. Entonces, pues bueno, empiezo yo a platicar con la gente que yo conocía que se dedica al trabajo sexual, porque como también lo mencionaste anteriormente, en la Clínica Condesa, yo estoy en el área de apoyo comunitario,
que es un área en donde cualquier población puede acercarse por información, personas de reciente diagnóstico para VIH o alguna otra infección, van conmigo, los asesoro, les brindo información, pero también muchas trabajadoras y muchos trabajadores sexuales van y piden preservativos y piden esto y piden lo otro, y entonces yo tiendo a hacer como muchas redes a través de ello y me empiezan a mandar mensaje, oye, ¿conoces un albergue? Oye, ¿conoces esto? Oye, los albergues están llenos. Oye, ¿sabes qué? Me corrieron de donde estoy viviendo porque no puedo pagar la renta, porque no puedo pagar el hotel, porque... Entonces, eso es una realidad, ¿no? De por sí hay poblaciones en situación de calle y ahora podría decir que mucha de la población de trabajo sexual o que se dedica al trabajo sexual se queda en calle. Esa es la primera dificultad. La segunda es que hay un incremento, que yo sé que hay estudios donde dicen que ahora no se está pidiendo mucho que no se utilice condón, que cualquiera puede decidir entre utilizarlo o no. Sin embargo, yo conozco a muchas trabajadoras y muchos trabajadores sexuales que tal cual, así es como si trajeran la estampita de la Virgen, traen su condón, ¿no? Y entonces cuando los servicios de muchas asociaciones, de muchos espacios, se empiezan a concentrar todos los esfuerzos hacia COVID, ya no tienen acceso a condones, ya no tienen acceso a pruebas, ya no tienen... Entonces esto se suma y aún más, muchos clientes, muchas clientas, porque te lo puedo decir que a mí también ya me pasó, empiezan a solicitarte servicios sin preservativos. Servicios de tener sexo como lo conocemos a pelo, y entonces yo vuelvo a hacer esta reflexión, todo el tiempo estoy como tratando de pensar estas realidades y digo, si yo puedo darme el lujo de decir no, porque siempre lo quiero hacer con condón, va a haber otras personas que a lo mejor ese es su pensamiento, pero como se están a punto de quedar en situación de calle, porque están sin comer desde hace días, o porque están comiendo lo mínimo, o porque también a veces mantienen a familias enteras, porque esa es otra de las realidades, se ven obligados a exceder o a bajar sus costos, ¿no? Es decir, la pandemia ha venido a afectar directamente a las poblaciones que conocemos en esta vulnerabilidad y a los trabajadoras sexuales aún más, porque justamente los espacios para ejercer empezaron a cerrar, los espacios que están seguros o que eran seguros para ejercer también se empiezan a cerrar. ¿Y qué quiero decir con esto? Sabemos dentro de la realidad que hubo muchos hoteles que seguían abriendo de manera clandestina, pero la situación era que algunos comenzaron a cerrar. Y yo, por ejemplo, yo tengo hoteles en los cuales yo me siento seguro porque yo sé que voy y si yo salgo de la habitación o la otra persona sale de la habitación, no dejan salir a esta persona hasta que le llaman a la habitación tal cual y todo, y oyen que todo está bien, ¿no? O la otra persona responde. Pero estos espacios de seguridad empiezan a desaparecer. El ejercicio del trabajo sexual se empieza a dar en otros espacios, en otros contextos que vulneran aún más, ¿no? Entonces yo puedo reafirmar esto de que el gobierno sí dijo, voy a brindarles unos préstamos, porque no dio otra cosa más que brindó préstamos para que tú pudieras luego pagarlo, ¿no? Entonces es como para que no te mueras de hambre, para que tú medio encuentres dónde la pandemia ya duró más de un año. O sea, ¿cómo vas a tú lograr pagar esto si estás manteniendo una familia y tampoco los créditos eran tan altos? Esa es otra de las realidades. Creo que en el trabajo comunitario que tanto haces tú, Alain, que hacen otras asociaciones, que hacen otros espacios y que hacen la misma gente, es importante reconocer esto y es importante gritarle al Estado, al Estado como gobierno, ¿sabes qué? Necesitamos que se preste atención a esto porque también hay un incremento en la transmisión de infecciones de transmisión sexual, también en las agresiones sexuales, que te puedo decir que ahora que he regresado a la clínica Condesa, porque el espacio en donde yo me encontraba en un tiempo estuvo cerrado por las cuestiones de seguridad, también han aumentado un buen, ¿no? Sí, agresiones sexuales, he conocido muchísimas, agresiones físicas, sexuales, y otra cosa que iba a comentar más, llevando a lo del VIH, es que lo que ha sucedido también es un incremento de venta del medicamento antirretroviral y del mismo robo.
Sí, Es otra de las realidades. Y sí, recuerdo que una de las situaciones fue que lo hablamos, ¿no? Que encontramos que estaba vendiéndose un medicamento antirretroviral y dijimos, no podemos criminalizar a esta persona. ¿Y qué fue? A lo mejor necesitamos hacer una intervención desde otro sentido. sí, totalmente. Fíjate que estos dos puntos son sumamente importantes porque a nosotros en las últimas 3 semanas hemos recibido reportes o atención o hemos canalizado a 5 personas. En las últimas 2 semanas, todos con reporte de agresión sexual o violación. Y eso me preocupa mucho. Y lo otro que también ya habíamos platicado acerca de que se está vendiendo el medicamento, fíjate que hace algunas semanas hablaba yo con alguien de la Condesa, me decían, bueno, si te llega el usuario y te dice, es que no tengo, y ya tiene el formato de que le acaban de entregar 3 meses y que se lo robaron, pero ya tiene aparte otros dos robos previos, ¿no? O que se le perdieron, o que no los encuentra. Bueno, ¿qué haces, no? Me decía la persona de la Condesa. ¿Qué haces? ¿Lo dejas sin medicamento? Y yo, no, pues no lo puedes dejar sin medicamento. Y entonces lo que están haciendo es dosificar el medicamento a una semana. O sea, Sí, te robaron, exactamente. llevas 2, 3 robos, bueno, pues nomás te va a dar una semana y el próximo lunes vienes. Y creo que es una muy buena medida. Primero, porque no criminalizas, ¿no? Empatizas, ¿no? Con la situación y en la Condesa creo que están haciendo ese esfuerzo enorme de pues no sacar a nadie de su servicio o decirle, pues ni modo, si te robaron es tu problema. Creo que están haciendo un esfuerzo importante y hay que reconocerlo, la verdad, me parece muy importante hacerlo. Para cerrar esta cápsula, este programa del día de hoy, al que agradezco muchísimo, creo que hemos aprendido un montón acerca de trabajo sexual entre hombres. ¿Qué le dirías, Fred? ¿Qué le dirías a esta persona que es homosexual o que vive con VIH o que es homosexual y que vive con VIH, que tiene un montón de prejuicios acerca de tu trabajo, acerca del trabajo de muchísimos hombres en la Ciudad de México y del país entero? Y que tiene un montón de prejuicios acerca de estas actividades, ¿no? De este trabajo sexual que se ejerce en internet, en las aplicaciones, en la calle, en los lugares de encuentro. ¿Qué le dirías? Creo que yo le diría, primero, trata de informarte acerca de las diferencias en lo que es el trabajo sexual y la explotación de personas o la trata de personas con fines de explotación sexual, porque hay una gran diferencia, ¿no? Yo también estoy en contra de la explotación de personas con fines de trabajo sexual, bueno, más bien no de trabajo sexual, más bien de explotación sexual y el trabajo sexual autónomo. Le invitaría también a que pudiera acercarse con las personas yo mismo, que se acercaran con AMETS, que es la Asociación Mexicana de Trabajadoras Sexuales, que se acercaran a diferentes asociaciones que trabajan o trabajamos los temas y que se informen, ¿no? Que conozcan las vivencias, porque es muy fácil de repente juzgar desde otra mirada, desde otros ojos, pero el poder conversar, el poder dialogar con una persona que lo está teniendo como vivencia es lo más importante, es lo fundamental. Que no solamente se quede en lo académico que le estoy diciendo en un primer paso, ¿no? De investiga, sino también acércate a estos espacios, deja de tener estos tabúes en tu cabeza, estos estigmas, porque lo único que dañan, lo único que generan los estigmas es daño. Lo sabemos, ¿no? Como población LGBT, como población que vive con VIH, mujeres también, lo único que generan los estigmas son daño social en el tejido social y daño hacia la persona directamente, ¿no? Eh, yo podría decir que muchos trabajadores y trabajadoras sexuales logramos estar en donde estamos, su familia logra estar en donde está, y con eso me refiero a su familia, sus padres, sus hermanos, sus hijos, les dan educación, les dan una vivienda gracias al trabajo sexual, porque es como cualquier otro trabajo. Entonces, esos serían los dos puntos que podría decir. Infórmate y acércate, porque siempre va a ir de la mano. Qué importantes mensajes.
Me parece que es súper importante educar desde la empatía, educar desde la conciencia y educar desde el lugar en donde nosotros estamos paradas y parados, ¿no? Y me parece que haces un trabajo impresionante, de verdad. Queridísimo Alfredo Olea, te agradezco muchísimo el que nos hayas acompañado el día de hoy a Vivencias, un programa de Homosensual en colaboración con Vive Libre. Te agradecemos de verdad muchísimo. Estás mega invitado a una sesión de grupo en las sesiones grupales de Vive Libre, que son todos los jueves de 7 a 9 por vía Zoom. Tenemos una capacidad enorme en la cuenta de Zoom para albergarles a todos. Y recuerden que el link se manda por DM o por mensaje en Facebook, en Twitter y en Instagram, en nuestras redes sociales, @vivelibre o @alainju. Yo les agradezco muchísimo, les agradezco su tiempo, su atención, su escucha, el que estén aquí con nosotros, acompañándonos, haciendo este programa cada martes a las 9 de la noche. Muchísimas gracias a todos, les venimos la próxima semana con más temas, más o menos del mismo corte, porque lo que queremos hablar son temas así, temas que no se estén tratando en otros espacios o que estén siendo invisibilizados. Por ahí tenemos preparado algo acerca de indetectable, intransmisible y acerca también de personas trans. Nos vemos el próximo martes. Muchísimas gracias, Fred. Muchísimas gracias al equipo de Homosensual. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Hasta pronto. Bye.